Muy buenas noches. Bueno, estamos siguiendo nuestros estudios del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en la clase número 5, hoy es nuestro segundo encuentro de la clase número 5. Estamos revisando las páginas 19 y 20 de nuestro manual de lectura o guía que estamos utilizando, provisto por la Iglesia. Es un material extraordinario. Yo cuando me metí, hay muchos libros, he estudiado muchos libros sobre la carta, algunos comentarios, pero esta síntesis que estamos estudiando realmente nos arroja, si nosotros nos metemos con intención clara de crecer, a un mundo extraordinario de la fe, de la salvación, que es nuestro punto hoy central. Estamos justamente en Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 18. Hemos esbozado algunos aspectos con relación a lo que Pablo nos propone. Hoy voy a leer el texto completo de estos 6 versículos. No lo hice la semana anterior, pero ustedes seguramente lo van a seguir en la lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy nos ocuparemos de estos 2 versículos. Y las palabras claves que yo he llamado, que vamos a estar trabajando, es exhorta, vivir, conducir, tiempo, eternidad y salvación. La semana anterior hemos hablado justamente sobre la exhortación y decíamos que no era un reto, sino era un recordatorio de todas aquellas cosas buenas que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir. O sea que la exhortación de todos modos viene desde el Espíritu Santo de Dios a través de un hombre, un siervo, un hermano, una palabra. La misma Biblia nos exhorta, pero es cuando cala hondo en nosotros y nos trae a la conciencia justamente aquellas cosas que deben ser erradicadas o quitadas por un bisturí. Así que la palabra nos dice que es como una espada más cortante, como una espada que tiene doble filo y penetra hasta lo más profundo del ser. Discierne las intenciones del ser humano de tal manera que eso es lo que en realidad se aplica, la exhortación. Entra a nosotros la conciencia clara de que debemos vivir una vida nueva a partir de Jesucristo. Así que estamos caminando con Jesús ahora y viviendo esta realidad. Quisiera hacer un paréntesis y contarle que estoy justamente con este escenario de esta pintura que un joven de nuestra congregación, la Casa del Padre, ha pintado. También es el relato del apóstol Pablo en su antigua manera de vivir. Ahí aparece un caballo representando que él cayó justamente al suelo. Muchas representaciones, hay un libro donde él está escribiendo una página nueva, hay un casco donde nos habla que era un hombre que asolaba la iglesia. Hay también una mujer ahí en oscuridad que representa la perdición y toda la antigua manera de vivir. Pero ahora tiene una venda en las manos donde él ha recuperado la visión y está una paloma que representa justamente el Espíritu Santo, que viene sobre su vida a traer revelación para un nuevo tiempo. Una obra maravillosa que nos sirve como marco justamente para esta carta extraordinaria. Vivir. La otra palabra es vivir. Palabras que vamos a trabajar, vivir. Es difícil, vivimos una vida biológica, llena de vida, a veces con dificultades, con achaques y demás, pero vivimos, tenemos vida. Hay células que permanentemente trabajan en nuestro ser, nos mandan impulsos, tenemos sentidos, vemos, olemos, palpamos. Tenemos mucho para expresar a través de lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros somos también parte del Dios que nos ha dejado esta esencia. Por lo tanto, a partir de Cristo vivimos una vida nueva y diferente. Vivimos en Él, vivimos con Él y también debiéramos apropiarnos, como decía el apóstol Pablo, vivimos para Él. Así que la conducirse hoy en este tiempo es más que interesante. A partir de que la salvación ha venido a nuestras vidas, debemos tener una conducción diferente, saber hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la eternidad. ¿Por dónde caminamos? Bueno, debemos caminar por caminos diferentes a los que caminábamos antes. Debemos identificar aquellos caminos que eran una conducta reprobada, o sea, no aprobada por Dios, pero ahora Dios nos propone una conducta diferente. Hábitos, prácticas deshonestas,
pleitos, disensiones, chismes, borracheras, un montón de cosas habla la palabra como que ¡pum!, nos empieza a pegar, porque nos propone una vida diferente, una vida ya con control, con autoridad. Dios nos ha dado a nosotros lo que se denomina el dominio propio. Por lo tanto, si alguno dice, sí, pero no puedo, no podés solo, pero sí podés en Cristo que te fortalece. O sea que debemos vivir ahora una conducta diferente. Otro de los aspectos que se desprende de este trabajo es el tiempo. La salvación lleva tiempo, no es algo que se logra del día a la noche. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, perdona, es verdad, nuestra historia, pero al día siguiente nos da una nueva naturaleza, pero esa naturaleza debe ser trabajada en el tiempo. Por eso es que hemos hablado sobre el día y la noche, que cada día nosotros debemos procurar consultarle a Dios, tener nuestro tiempo de devoción, orar con Él, preocuparnos, como decía el apóstol Pablo, de nuestra salvación con temor y también con temblor, entendiendo que la salvación es eterna y que estamos transitando ya la eternidad en cuanto vivimos aquí en la tierra. Eso es extraordinario. Él nos ha dado una salvación no para vivir en el futuro, sino a partir de que Cristo vino a nuestras vidas. Ahora vamos a ver el aspecto justamente de este segundo encuentro. La señal es el temor y el temblor. Dice que procede de la conciencia de ser criaturas y de nuestra propia importancia para enfrentar triunfantemente con la vida. Es decir, no es el temor y el temblor que nos hace escondernos de Dios, sino más bien el temor y el temblor que nos impulsa a arrojarnos en los brazos de Dios. Esto es maravilloso. Pablo dice, preocúpense de su salvación con temor y con temblor. No porque hayamos cometido algo y como le pasó a Adán en el Génesis, ¿dónde está Adán? Y se escondió, porque había desobedecido a Dios. No porque desobedecemos o tenemos malos comportamientos debemos escondernos. Lo que nos propone justamente la palabra en el escrito original es una persona que se presenta ante Dios. Es el temor y temblor que nos hace acercarnos a Dios y arrojarnos en sus brazos con la seguridad de que sin su ayuda no podemos enfrentar efectivamente los desafíos de la vida. Y es el temor a lastimar a Dios, porque le amamos y somos conscientes de su amor hacia nosotros. O sea, hay dos figuras que aparecen acá. Es el temor y el temblor de arrojarnos a los brazos para que Dios nos ayude en nuestras debilidades, pero también el temblor de dañar a aquel que nos amó a nosotros y quiere lo mejor para nuestras vidas. La tercera señal es la señal de la serenidad y la certeza. Alguien certero. Hay pocas veces. A mí me gusta jugar al bowling, este juego que se tira con la bocha, y bueno, y hay que ser certeros para arrojar justamente los palotes. Pero si sos de madera, en realidad se va por el canal. Muchas veces me pasó que la bola se iba por el canal y no iba con precisión para hacer un strike y voltear todas las bochitas y sumar puntos. De la misma manera en la vida podemos vivir de manera constante arrojando intenciones y nos vamos por diferentes tipos de canales y no somos precisos. La salvación nos ayuda justamente a tener señales de serenidad y certeza frente al proceso de vida que tenemos diariamente. El cristiano lo hace todo sin murmuración ni discusiones, porque confía plenamente en Dios. La murmuración y la discusión son a veces elementos de no tener claridad en lo que queremos en la vida. Murmurar, si yo estoy seguro de que acá tengo el hermano Jonathan, él va a seguir creciendo en la fe porque dice que un día lo que Dios comenzó en él será fiel en completarlo. Yo creo que es así. Creo que también se tiene que ocupar de la salvación, como me tengo que ocupar yo. Pero si veo en él serenidad y certeza de que está avanzando en esto, no va a tener ninguna necesidad de decir nadie se ocupó de mí,
nadie atiende mis necesidades. Por supuesto que estamos como hermanos para ayudarnos unos a otros, ayudarnos a crecer, a tendernos la mano en la necesidad, a tener revelación juntos de la palabra. Pero esas cosas comienzan a disminuir cuando nosotros tenemos certeza y seguridad que Dios nos dará el crecimiento en nuestras vidas. La cuarta señal es la señal de la pureza. Los cristianos debemos ser puros e irreprochables, sencillos y sin mancha. Cada una de estas palabras hace la contribución a la idea de la pureza cristiana. Debemos tener pureza, cristianos irreprochables. Es difícil encontrar un cristiano irreprochable en este tiempo, porque la verdad es que también el apóstol Pablo decía, los que militan, o sea, usaba esta expresión porque él veía en ese contexto que le tocó vivir las milicias romanas, dice, los que militan en la vida no se enriedan en los negocios. Los militares estaban enfocados justamente a la guerra, a defender a la nación, a conquistar, tenían objetivos claros y definidos. No se enriedan, no eran comerciantes, no eran personas que se ocupaban de otros oficios, eran específicamente por lo cual habían sido llamados. De la misma manera, aunque nosotros tenemos vocaciones de servicio, cuando estamos en las cosas del Señor, no nos ocupamos de otras cosas que no sean crecer en Él, en todo. Les quiero contar justamente que en el tiempo que estaba en la oficina de la Sociedad Bíblica, venían diferentes organizaciones y un día me visita el pastor Juan Park, para contarme justamente una experiencia. Él es abogado penalista y el consulado coreano lo había llamado para que él pudiera atender la vida de un jovencito que estaba justamente procesado. Y él mismo dijo, no puedo entender, dice, en nuestra cultura coreana generalmente todos estudian, tratamos de que nuestros hijos se desarrollen y le damos un marco de contención, no entiendo. La historia del jovencito era que sus padres habían venido a la República Argentina en los años 80, su madre había muerto y su padre se dedicó al alcoholismo y lamentablemente al poco tiempo también falleció. Y el chico quedó a la deriva sin aprender el idioma español, entonces por lo tanto andaba de manera indigente. Eso le abrió a él una puerta para que él comenzara justamente a trabajar en unidades carcelarias. Y es un hombre que entrega anualmente más de 20.000 ejemplares de la Biblia en esos lugares. Me hace acordar mucho sobre el apóstol Pablo, que estuvo preso, pero este hombre fuera de eso lleva la palabra de Dios para los que allí se proclaman ser libres en Cristo. Lo interesante de todo esto es que cada vez que nosotros nos encontrábamos y él venía a comprar las Biblias, se sentaba en la oficina y me decía, antes de comprar la Biblia, vamos a orar. Y así que teníamos una oración. Yo siempre vi en ese hombre, su conducta al menos, frente a mí, era una conducta de sinceridad, casi diría de santidad, un hombre extraordinario que sigue trabajando para el Señor de esta manera, sirviendo, que podía decir que era un hombre transparente. Podía yo decir la verdad, lo conocí durante 10, 15 años, siempre transparente, siempre la misma conducta de corazón. Y eso es bueno cuando alguien lo puede reflejar de esa misma manera. Qué bueno es, porque el énfasis de este pasaje es luminares en el mundo. Qué bueno es en las acciones comerciales, en las acciones cualquiera que nos toque, que Cristo esté presente y se haga notorio con certeza, serenidad, pero también con una conducta cristiana irreprochable y sencillos a la hora de presentarnos ante los demás. Que Dios te bendiga en este encuentro donde también seguiremos repasando las palabras claves que son señal, temor, temblor, procedencia, conciencia, triunfar en la vida, impulsos y arrojarnos en los brazos de Dios. Tenemos una semana para trabajar estos versículos bíblicos y tomar nota y evaluarnos cómo estamos desarrollando nuestro progreso frente a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te bendiga y nos encontraremos en el 5º encuentro, 3ª semana, la próxima semana cuando estemos frente nuevamente a este estudio. Dios te bendiga.